Bueno, estamos aquí con la segunda parte de esta conferencia. Esta parte la hemos llamado Chávez y la comunicación. Evidentemente, lo aclaro desde ahora, no pretendemos hacer un estudio minucioso del pensamiento comunicacional de Chávez, porque eso no solo nos llevaría a una nueva conferencia, probablemente habría que hacer un doctorado, un postdoctorado, para tratar de entender en profundidad las ideas, la concepción y la práctica comunicacional de Chávez, que es amplísima y que abarcó un periodo muy corto de tiempo, pero que dejó un legado en materia de su visión, de sus logros comunicacionales, de su visión ideológica, política, su comprensión del proceso comunicacional en la lucha por la independencia, por la segunda independencia de Venezuela, que es fundamental. Así que en esta parte solamente voy a hacer alguna suerte de enlace, tratar de hacer algunas analogías con las cosas que hizo Simón Bolívar, con las cosas que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez, sabemos, fue el más grande bolivariano de nuestra historia y él comprendió y asumió en su conjunto y de manera integral la visión comunicacional del libertador Simón Bolívar y lo llevó a la práctica en el siglo XX. Es decir, y en el siglo XXI, por supuesto, fundamentalmente. Entonces, Chávez, hay que reconocerle ese mérito de haber asumido no solo las ideas de independencia, de soberanía, la idea republicana de fortalecer la república, crear un estado social de bienestar con educación pública, con salud pública, sino también su concepción del uso de la comunicación como instrumento fundamental para la defensa y la promoción del proyecto político. Así que vamos a hablar brevemente en esta segmento, en esta parte de esta visión de Hugo Chávez en relación a la visión de Simón Bolívar. Comienzo con esta cita que es del primer aló presidente de mayo del 99. Ahí decía Chávez: nosotros estamos pregonando y haciendo una Venezuela nueva. Tú estás haciendo libertad, estás haciendo uso de un derecho, tu libertad de expresión, y estás acudiendo al presidente de la República que hoy comienza con ustedes un programa. Y eso es lo que yo quiero. He traído esta cita porque esta cita se conecta específicamente con uno de los primeros puntos que mencionábamos en el segmento anterior al hablar de la concepción comunicacional de Simón Bolívar. La comunicación como un derecho, pero un derecho para todos y para todos. Un derecho de todos y de todas. Y un derecho ejercido por todas y todos. Es decir, Chávez rompe ya desde su concepción inicial, sus primeros pasos en el campo de la primero de la radio. Ustedes saben que primero fue a los presidentes en radio, pero inmediatamente saltó al formato de televisión. Ya Chávez manda este mensaje muy claro. La comunicación es de todo y todas. Si estábamos haciendo una constitución que ampliara los derechos, que le diera derechos a los indígenas, a los afrodescendientes, derechos sociales, laborales, derechos para las minorías políticas, amplios derechos de participación. Si estamos transformando la noción del Estado, transformando la noción de la sociedad, desmontando privilegios y abriendo los derechos a toda la población excluida durante más de un siglo, entonces evidentemente la comunicación jugaba un papel fundamental. Y ahí Chávez ya abre un primer debate, ¿no? Sin duda alguna, un debate que va a recorrer toda su presidencia y que recorre sin duda hasta el presente al debate político, al debate ideológico de la revolución bolivariana contra los poderes instituidos, contra los poderes fácticos, las corporaciones mediáticas, contra las élites políticas asociadas o que funcionan como empleados o como correas políticas de transmisión de los intereses de las corporaciones mediáticas, de los bancos, de las corporaciones económicas, que es la confrontación mediática, la confrontación simbólica. La transformación política, económica y cultural de Venezuela que plantea la revolución, evidentemente, quisiera o no, se iba a ver con este choque. Y ahí empieza un debate que se da a lo largo de la constituyente sobre los derechos comunicacionales. Es muy importante ese debate porque ahí se amplía, se asume una demanda que tenían los periodistas venezolanos de más de 30, 40 años y no se había podido lograr, que era incorporar el derecho a la información veraz. Y se reelaboran los artículos relativos a la libertad de expresión para incorporarles el concepto de la responsabilidad social, el concepto de la participación, el derecho de acceso a la información. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo se va desplegando este debate y cómo Chávez va construyendo a partir de esta concepción
La comunicación debe acompañar, debe alimentar el proceso revolucionario, debe ayudar a crear, a difundir las nuevas ideas, los nuevos derechos, debe abrirle espacio a la participación de otras voces, de nuevas voces, de voces colectivas, el espacio político, el espacio de reconocimiento y de visibilización. Esto es fundamental. Yo voy a hacer un tránsito histórico por algunos hechos que se dan durante la gestión de Hugo Chávez desde 1999 hasta su fallecimiento en el 2013 y algunos de los logros que si los ponemos juntos y si los vemos juntos vamos a ver cómo allí había una sólida concepción comunicacional y esto es la idea que quiero dejar en esta breve segunda parte. Fíjense, en primer lugar, las ideas que están alrededor de Chávez. Chávez cuando habla de la comunicación usa, hay otros, pero usa estos que yo he recogido. La comunicación es lucha y combate. Es un instrumento de lucha y combate por el poder. Hay una concepción de la comunicación como expresión de un instrumento para un proyecto, por una voluntad de poder, para una voluntad de transformación y de cambio. La participación, el protagonismo, la lucha por la segunda independencia. Aquí hay una analogía evidente, muy clara, ¿no? Si Bolívar luchó por la independencia, Chávez retoma el concepto de la segunda independencia, el concepto que viene ya de Perón y de otros pensadores y políticos de Latinoamérica. El hecho de que la independencia en el siglo XIX no había sido alcanzada de todo, que nuestros países seguían siendo dependientes, seguían o siguen en buena medida atados a un modelo de dominación, de hegemonía, y debía servir la transformación política para sustentar un proceso de nueva independencia. Chávez asocia eso a esa ruptura histórica, que es una ruptura en lo político, pero es una ruptura en el lenguaje. Es una ruptura que busca la unidad y la integración. Es un discurso y es un lenguaje, el lenguaje de Chávez, que reivindica al pueblo como elemento fundamental del actor político. Introduce al pueblo como actor político nuevamente desde la independencia, como protagonista de su historia. La democratización, la democratización de la palabra, la soberanía, incluso la tecnología. Chávez asume la tecnología como parte de su discurso comunicacional y lo vamos a ver en algunos hechos históricos que vamos a referir aquí. La idea de la horizontalidad, del diálogo. La comunicación no puede ser solamente vertical, no puede ser solo de arriba hacia abajo, tiene que ser de abajo hacia arriba y entre iguales. Hay una idea igualitarista. Hay una idea polémica de Chávez que generó mucha polémica, que es la idea de la hegemonía comunicacional. Y Chávez nunca rehuyó ese debate. La hegemonía no significaba imponerle una sola ideología a la sociedad. La hegemonía significaba para Chávez dar un debate al interno de la sociedad, polemizar en la sociedad, polemizar sobre los derechos, sobre la política, sobre los procesos económicos. La hegemonía democrática y comunicacional de la que hablaba Chávez no significaba un monopolio en el control de los medios. Los medios se expandieron como nunca, los medios privados durante la gestión de Chávez. Se triplicaron por 3 el número de radios, el número de emisoras de televisión, llegó el Internet. Venezuela alcanzó, antes de que llegara el bloqueo, unas cuotas cercanas a 70% de acceso en el Internet. Se dictaron un conjunto de medidas. Entonces, vamos a ver algunas de ellas expresadas aquí, pero lo que quiero decir en esta parte es que cuando hablamos de las ideas de Chávez, están asociadas a lo que Bolívar decía, la artillería del pensamiento. La comunicación es un instrumento para el cambio social. No puede ser un instrumento para el control, para la mentira, para la negación de los derechos. Tiene que ser un instrumento para el avance, para la profundización, para la construcción de un camino, que en el caso de Chávez es un camino socialista. Así que vamos a revisar brevemente esos ítems. Algunos de ellos, hay muchos más que no he recogido para no hacer extensa esta participación, pero que nos dicen un poco cómo hay coherencia en la visión comunicacional de Hugo Chávez. Fíjense, aquí tenemos, sin las fechas, algunos ítems históricos producidos durante la gestión de Chávez entre 1999, como lo vemos aquí, y el año 2013. Lo primero que hace Chávez es ponerle un freno a la privatización de Radio Nacional de Venezuela y de BTV, que estaba ya prácticamente por la llamada Comisión de Reforma del Estado en los años 98 y buena parte del 99. La idea de que los medios públicos debían ser pasados al sector privado, el Estado debía quedarse sin medios públicos y dejar
que el mercado y que los dueños de los medios privados manejaran por completo la opinión pública. A esta idea Chávez se opone y paraliza ese proyecto. Por supuesto, entramos en la dinámica constituyente y en la constituyente se hace lo contrario, que es el segundo punto que estamos viendo ahí. Se ratifica el derecho a la información veraz, el derecho al acceso a la información y la responsabilidad social se integran como conceptos fundamentales en la Constitución. Esto es un hecho muy importante, no es solo un hecho jurídico, es un hecho extraordinariamente importante para entender la visión de Chávez de la comunicación. El derecho a la información no es el derecho de los ricos, no es el derecho de las élites, no es el derecho del dueño de los medios, es el derecho de todo ciudadano a expresarse y a acceder a información no perniciosa, a información veraz, a información comprobada y comprobable. Esto es un cambio jurídico, un cambio ético en los valores. Había sido una larga lucha de los periodistas venezolanos estos artículos y nunca habían sido incluidos, por supuesto, en los gobiernos anteriores a Chávez, en los procesos anteriores, y Chávez lo introduce atendiendo la petición de periodistas como Eleazar Díaz Rangel, Learle Herrera y un conjunto de periodistas y que habían luchado pues, por estos derechos comunicacionales del pueblo de Venezuela. Y en el año 2000, rápidamente Chávez introduce en la ley orgánica de telecomunicaciones que se dicta, es la primera ley orgánica que se dicta durante la gestión de Chávez, venía en discusión desde los años 90, había sido una ley, era una ley aperturista, una ley que promovía el mercado, y Chávez ¿qué hace? Bueno, Chávez decide políticamente darle apoyo, porque eso implicaba un desarrollo de las telecomunicaciones, pero introduce algo que no estaba en la ley, que es el reglamento de radios comunitarias, y luego posteriormente surge KTTV, es decir, Chávez dice, bueno, hay que democratizar el espectro, fundamental la democratización del espectro, es fundamental darle voz y darle espacios comunicacionales. Y ahí comienza, por supuesto, una confrontación muy dura con los medios privados. Luego se produce todo el tema del golpe de Estado, el golpe mediático contra Chávez, que es un hecho indudable en la historia de nuestro país, y Chávez decide después que derrota el golpe, se da cuenta de la debilidad comunicacional del Estado y decide iniciar un proceso de actualización tecnológica que comienza con Venezolana de Televisión, inmediatamente crea el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, en aquel momento se llamaba MINSI, hoy se llama MIPSI. El sistema de medios públicos empieza a fortalecer las radios y las televisoras públicas, surgen Vive TV, Alba TV, Ávila TV. Esto es un proceso progresivo de varios años. Conciencia TV, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las radios, se amplían las radios, las capacidades de las radios, se invierte en el desarrollo tecnológico y en la expansión. Es decir, Chávez produce lo que estamos viendo aquí abajo, el proceso de democratización del espectro radioeléctrico como nunca se había producido en Venezuela. Es decir, es un proceso inédito, es un proceso único en nuestra historia, el proceso de democratización que genera el comandante Hugo Chávez. Más adelante aparece un gran proyecto, yo lo resalto porque es uno de los proyectos bandera, uno de los proyectos más importantes de Chávez y un proyecto exitoso que es el proyecto de Telesur, que se crea también muy cercano a la Radio del Sur. Pero Telesur es un proyecto fundamental. Es el equivalente a esta visión integradora de la unidad. Mientras Chávez promovió y fue creando estructuras y promovió junto a otros presidentes, Correa, Kirchner, Fidel Castro, Lula da Silva, Evo Morales, mientras fue promoviendo la integración latinoamericana y creando instrumentos como la UNASUR, el CELAC, el ALBA, TCP, Petrocaribe, Chávez entendía que para dar ese debate internacional necesitaba un gran medio internacional, un medio de cobertura, y ahí se crea la Televisora del Sur, que es un proyecto exitosísimo, es un modelo de una televisión que visibiliza las voces que son acalladas por las grandes agencias, por los grandes medios, y es una de las herencias y los legados de Chávez más trascendentes, más importantes y más hermosos de su visión comunicacional. Una televisora para visibilizar las voces del sur, para decir que el sur también existe, que los pueblos oprimidos existen, que tienen derecho y que tienen el derecho a luchar por un mejor futuro. En ese camino se produce, por supuesto, la confrontación con una de las corporaciones mediáticas, el Grupo 1BC, que había acaparado el espectro radioeléctrico durante más de 50 años. Se produce el cese de la concesión de RCTV, se desarrolla la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que da continuidad
a la incorporación de los derechos comunicacionales del pueblo en la Constitución. Sabemos que fue hecho polémico, la ley de responsabilidad, entonces desarrolla el principio constitucional de la responsabilidad social. Los medios no son para decir lo que quieran, los medios son para respetar la verdad, los medios son para respetar los derechos, los medios no pueden ser utilizados para conspirar. Es decir, un gran poder como es el poder comunicacional debe tener entonces una gran responsabilidad. Y eso es lo que hace la ley de responsabilidad en radio y televisión, que después se lleva a los medios digitales años después. Se crea la televisora venezolana social, más adelante se lanza el satélite Simón Bolívar. Y por eso yo decía, la visión tecnológica de Chávez. Chávez ve que la comunicación se está desarrollando, que las fronteras tecnológicas se están expandiendo y necesita contar Venezuela y América Latina con un instrumento. Crea el satélite Simón Bolívar, la política de aprovechamiento del espacio ultraterrestre y después los siguientes satélites que se siguieron desarrollando. Finalmente Chávez en esa última etapa y esos últimos años crea el Correo del Orinoco, se crea también Ciudad Caracas, otro medio, pero yo quiero insistir en su idea simbólica de rescatar el Correo del Orinoco como un instrumento para el combate político, para la información. Chávez incursiona a través en el Correo y en otros medios en el aspecto editorial con las líneas de Chávez, con algunas iniciativas comunicacionales que tuvo, aunque por supuesto el aló presidente fue, como vemos aquí, su gran pieza. El aló presidente comienza en su periodo, pero recorre todo este periodo y es el gran instrumento. Y así que podemos decir que con las líneas de Chávez se cierra un ciclo iniciado con el aló presidente, que es la presencia comunicacional de Chávez. Veamos a Bolívar, ¿no? Que escribía a veces hasta como anónimo en los medios. El aló presidente como modelo comunicacional, como expresión del verbo, como espacio de línea política, de fijación de agenda política, y luego las líneas de Chávez como un espacio de reflexión más escrito. Todo este proceso, ¿verdad? Todo este proceso de producción comunicacional, producción de oralidad, producción de contenido, de folletos, de impresiones, de ediciones. Venezuela llega a imprimir 1 millón de Quijotes, otra Quijotada de Hugo Chávez, pero además llega a producir millones de libros gratuitos, acceso a la información. Fíjense nuevamente la conexión con Bolívar, cómo los medios, la comunicación y la cultura deben ser instrumentos para la formación de la conciencia republicana. Eso es lo que quiero con este breve tránsito por algunos de los logros comunicacionales de Chávez dejar en la mente de todos ustedes. Y finalmente, en las últimas etapas de su vida, Chávez crea Chávez Candanga. Entonces, que Chávez es un adelantado en su época, y en un momento que estaban empezando a surgir las redes sociales, Chávez ve el potencial y pide al pueblo venezolano. Hay unas estadísticas increíbles que alguna vez se publicaron sobre cómo se expandió el uso de las redes sociales en Venezuela a partir de esta petición que hizo Hugo Chávez de la construcción de la participación del pueblo en las redes sociales. Y yo quiero, aunque no es un instrumento comunicacional, sino político, yo quiero resaltar aquí el Plan de la Patria. Por cierto, se está cumpliendo en el día de hoy un aniversario más, que estos días que estoy hablando, un aniversario más del Plan Nacional de Desarrollo de Simón Bolívar, que empieza Chávez a lanzarlo en el año 2006 y que termina convirtiéndose a finales de su gobierno en el Plan de la Patria. Porque el Plan de la Patria no es solo un proyecto político, no es solo un proyecto legal, no es solo un proyecto, unas líneas estratégicas, es un proyecto comunicacional también. Es cómo convertimos, cómo condensamos las ideas alrededor de la construcción de una patria socialista, de un nuevo modelo social, de una ruptura de los modelos y una construcción de un nuevo modelo de democracia popular, protagónica, participativa, a través del diseño de un plan estratégico del Estado. Y los medios debían contribuir a eso. Aquí se pueden hacer muchas críticas, no es mi intención en este momento. Obviamente, esta construcción histórica de un nuevo sistema de medios tiene muchísimas trabas, tiene muchas debilidades, tiene muchas críticas que debemos asumir con responsabilidad. Por lo que quiero decir, mi interés en esta charla y los desafíos que por supuesto se tienen ahora con las nuevas redes sociales, con el uso del Big Data, con el uso de la psicografía como instrumento de control de la opinión, los fake news, la posverdad. Todos estos fenómenos se integran en un proceso de construcción de un sistema de medios, de un sistema de producción de contenido, de una ideología revolucionaria, de una ideología transformadora que debe usar a los medios. Chávez lo entendió así y así lo planteó al país. Así que termino esta segunda etapa con esta frase de Hugo Chávez.
No se olvide que la canalla mediática nacional e internacional ha venido posicionando la imagen de Venezuela como un Estado delincuente, obedeciendo a la estrategia imperial de crear las condiciones para una intervención militar. ¿Y por qué traigo justo esta cita de Chávez? Porque Chávez comprendió bien que siempre estaba en riesgo la revolución bolivariana, siempre estaba en riesgo de amenazas militares, políticas y, como hemos visto en los últimos 7 años, de bloqueo, de sanciones, de devastación económica. Así que él decía la comunicación, tener conciencia de la batalla simbólica, de la batalla mediática, de la batalla comunicacional, lo que siempre Bolívar tuvo claro, no dejar los instrumentos, crear nuevos instrumentos, mejorar esos instrumentos para comprender mejor y para poder defender la soberanía nacional y la seguridad de la nación. Esa fue siempre la visión de Chávez y la comunicación debía servir para eso. Y como vemos ahí, es indudable el paralelismo, las analogías con el pensamiento también del libertador Simón Bolívar. Hemos terminado la parte 2. En la parte 3 vamos a hacer simplemente algunas reflexiones sobre esta etapa que está viviendo el mundo, un nuevo mapa del porvenir mundial, una transformación de las coordenadas geopolíticas y el rol que la comunicación puede tener allí. Son unas reflexiones con las cuales quiero concluir esta charla para el postdoctorado. Así que nos vemos un momentico en la tercera parte de esta conferencia.